En el alba de la Guerra Fría, en 1944, vio la luz un gobierno que marcaría un hito en la historia del siglo XX. El protagonista de este periodo inédito en Guatemala fue Juan Jacobo Arbenz. Su vida fue dedicada enteramente a su nación, país que a la fecha de su nacimiento seguía siendo esa típica nación tropical diezmada por las enfermedades y por la pobreza, donde las ruinas de antiguas civilizaciones que habían prosperado contrastaban mucho con el estado en que se encontraba la actual Guatemala. Jacobo Arbenz sacó adelante una reforma agraria sin precedentes que estaba por transformar la vida económica y social del país, elevando la condición del campesino como trabajador y ahora como nuevo propietario de tierras. Las aspiraciones de Jacobo Arbenz para con el doliente pueblo guatemalteco eran muy altas, tanto que trastocaron los intereses estadounidenses y de sus monopolios, tanto que llegaron a los comedores de la alta sociedad guatemalteca, y tanto quiso amargas las frutas cosechadas en las tierras guatemaltecas a manos de la polémica United Fruit Company. A Jacobo Arbenz no se le ama o se le odia, sino que se le recuerda o se le desconoce. Los gobiernos que se pintan guatemaltecos se han esforzado por borrar su huella y su legado. Hoy vamos a conocer la vida y obra del hombre que concibió una Guatemala que fuese dueña de su propio destino, sueño que le costaría un amargo desenlace. Les habla Reinaldo Carrillo. Yo les quiero hacer una gran invitación a que nos sigan en nuestro nuevo canal Misterios de la Historia, donde mi persona les estará narrando videos de una gran variedad de temas, todos muy interesantes. Estoy seguro que les va a encantar. Aquí en la pantalla les va a aparecer el enlace para que vayan viendo lo que hemos publicado, para que se metan, para que se suscriban y que aprendan tanto y que lo disfruten tanto como nosotros. Sin más nada que agregar, empecemos con la historia de hoy. Juan Jacobo Arbenz Guzmán nace el 14 de septiembre de 1913 en Quetzaltenango, una ciudad tropical al sur de Guatemala. Su prospecto y su imagen personal denotaban unos prominentes rasgos europeos. Su padre, Hans Jacob Arbenz Gröbli, era natal de Suiza y se había embarcado a Guatemala en 1899 para trabajar con su tío, que a su vez trabajaba en unos negocios alemanes de la zona. El padre de Jacobo Arbenz logra establecer una farmacia y se dedica a vender productos traídos de Alemania y de Europa. Por otro lado, su madre, Octavia Guzmán Caballeros, era maestra, mujer de clase media y de finas tradiciones guatemaltecas. Dicen los libros que el carácter de ambos padres era reservado y tranquilo. Doña Octavia instruye al joven Jacobo en sus primeras letras, enseñándolo a leer y escribir y transmitiéndole la religión católica, mientras que Hans Jacob poco le interesaba que su hijo aprendiese alemán o que fuese protestante como él. Durante buena parte de su infancia, Jacobo Arbenz y su familia viven cómodamente gracias a los muchos negocios que administraba su padre. Sin embargo, el crack financiero estadounidense del 29, que impactó mucho a Centroamérica, redujo significativamente el poder adquisitivo del matrimonio Arbenz-Guzmán. En vista de ello, la familia de Jacobo Arbenz se muda a una finca que se le encomienda a Hans Jacob administrar. Fue en aquella finca donde el joven Jacobo Arbenz tuvo un contacto profundo con la realidad campesina de la época, viendo de cerca sus precariedades y sus penurias. Así, a pesar de que su padre era el administrador y de que Jacobo Arbenz parecía más bien el hijo de los dueños de la finca, este pasa tiempo con los campesinos, se relaciona con ellos y se hace afín a su causa. Antes y durante este periodo de estrechez económica, Jacobo Arbenz puede gozar de una infancia relativamente tranquila. Tenía un pequeño grupo de amigos con los que solía jugar en las calles y practicaba varios deportes como el fútbol, lucha libre, boxeo, polo y equitación. Estudia en el Colegio de María de Benet de Rols y en el Instituto Nacional para Varones de Occidente, donde siempre destaca por su inteligencia, su amor por el estudio y por la lectura. Su carácter era singular, serio pero entrañable, introvertido y extrovertido a la vez, reservado, hermético, servicial y cortés. Era un joven caballeroso y bien parecido. Jacobo Arbenz termina el bachillerato y aunque su sueño era estudiar economía o ingeniería y la rama militar no era su predilecta para nada, por la estrechez económica termina aceptando una beca para estudiar en la Escuela Politécnica, donde se formaban los futuros soldados del Ejército de Guatemala, ingresando en ella en 1932. Una vez en la Escuela Politécnica, un Jacobo de 19 años termina cayendo en cuenta que la rama militar sí era de su agrado, y de ahí en adelante procura, como siempre, ser sobresaliente en todas las asignaturas y obligaciones que tenía dentro de la escuela.
Esto le vale muchas distinciones y condecoraciones a lo largo de su carrera, como sargento segundo, sargento primero, abanderado y capitán de la compañía de cadetes. Era disciplinado, estudioso y regularmente se ufanaba por aprender todo cuanto pudiese. En la escuela también se distingue por defender a los nuevos cadetes de los abusos de los veteranos. Además, su complexión, sus destrezas y sus energías le valen reconocimiento por su desempeño en los deportes que practicaba desde niño, como el boxeo, llegando a ser campeón indiscutido de la escuela en este deporte, el polo y muchos otros como el motociclismo. Finalmente, poco después de sufrir una severa lesión que casi le cuesta la pierna, Arbenz se gradúa en diciembre de 1935 a los 22 años con todos los honores como militar de la nación de Guatemala. Para 1938, aunque él no era de ir casi nunca a fiestas, en una celebración Jacobo Arbenz conoce a una joven de 23 años llamada María Cristina Vilanova. Vilanova era originaria de la alta sociedad del vecino país de El Salvador. No se diferenciaba mucho de las señoritas aristocráticas de su época. Sin embargo, tuvo conocimientos básicos en institutos privados de alta calidad y aunque se le niega la posibilidad de hacer estudios universitarios, puede instruirse a sí misma en varias áreas del saber. Al conocer a Arbenz, la señorita Vilanova cae enamorada perdidamente. Encuentra en él esa alma gemela, ese algo que le faltaba para saciar no solo sus ansias intelectuales, sino además para llenar ese vacío amoroso que se originó al ver al joven cabo. Arbenz, por su parte, también se siente flechado por aquella señorita salvadoreña y movido también por una carencia intelectual y de amor joven, decide salir con María Cristina. Ambos jóvenes, cuenta María Cristina en sus memorias, solían pasear por el centro histórico de la ciudad de Guatemala, discerniendo gran variedad de temas como física, química, historia, literatura, sobre los principales problemas de los trabajadores, sobre los problemas políticos de Guatemala y muchos temas más. Ambos se siguen frecuentando hasta que el 14 de marzo de 1939, con oposición de los padres de la novia, Jacobo y María Cristina contraen matrimonio en una ceremonia sencilla en la capilla del Sagrario de la Catedral Metropolitana. En aquel momento, Arbenz era subteniente de infantería y profesor de logística militar y de historia en la Escuela Politécnica, por lo que ganaba un muy modesto ingreso. María Cristina estaba peleada con su familia por su decisión de casarse con el humilde Jacobo. Por ende, los dos se ven en la tarea de levantar un hogar desde la nada, viviendo primero en una casa bastante humilde. Sin embargo, y por esfuerzo de Jacobo y María Cristina, logran mudarse y mejorar considerablemente su situación económica. El matrimonio Arbenz-Vilanova tuvo además 3 retoños: Arabella, Leonora y Jacobo. Desde sus inicios en la trayectoria militar, Jacobo Arbenz no solo tuvo una notable inteligencia y capacidad de mando, sino que también fue creando conexiones, interesándose por asuntos de gobierno y ganando muy buenos contactos dentro del ejército y la clase política. En la Escuela Politécnica, como estudiante y profesor, conocería muchos militares que participarían con él en una acción que marcaría su vida y la de Guatemala, el famoso Golpe de Estado de 1944. Pero para entender dicho golpe debemos referirnos a la realidad de Guatemala y a sus antecedentes. Existe un problema social y agrario en Guatemala que puede remontarse a la época colonial, misma época en la que los indios, mestizos y españoles criollos o peninsulares vivían en una sociedad fuertemente dividida. Los españoles, dueños de las tierras y de un magnífico sistema de producción agrícola legado por la civilización maya, mantenían un sistema semifeudal o de peonaje donde el campesino vivía bajo condiciones muy precarias. La independencia en 1821 de Guatemala no vino a alterar mucho esto, y en 1871, cuando ocurre la llamada Reforma Liberal, se abren las primeras plantas industriales del país y se fusiona la oligarquía tradicional guatemalteca con la nueva burguesía que llegaba del exterior. Tiempo después, bajo esta misma realidad, para 1931, llega al poder en Guatemala el presidente Jorge Ubico, que gobernaría hasta 1944. Ubico mantiene una política de centralización del poder, se propone limitar el poder desmedido de los terratenientes, reivindicar a los campesinos y convertir a Guatemala en un país capitalista moderno. Moderniza las Fuerzas Armadas con ayuda de los Estados Unidos y quintuplica los kilómetros de carreteras del país. Moderniza las Fuerzas Armadas con ayuda de los Estados Unidos y quintuplica los kilómetros de carretera del país, favoreciendo el monopolio de las carreteras detentado por la United Fruit Company.
Es fundamental para entender la historia americana conocer lo que fue la United Fruit Company, una multinacional estadounidense dedicada al rubro de los frutos tropicales que en poco tiempo se convirtió en un enorme monopolio en América Latina y en un actor que intervenía en la política de esos países hispanoamericanos, auspiciando golpes de Estado, matanzas de campesinos, financiando partidos y respondiendo ante cualquier intento en dichos países de diversificar su mercado monopolístico o de adecentar las pésimas condiciones laborales de sus trabajadores. Todo esto se enmarcaba además en la política imperial estadounidense, en la que Estados Unidos se había asumido como el gran rector económico y político del hemisferio americano, lo que había conducido desde el siglo XIX a más de una decena de intervenciones directas o indirectas de esta potencia solamente en países centroamericanos. Regresando al gobierno de Ubico, sus políticas hacen que los terratenientes viesen su autoridad como dueños y herederos de la tierra menoscabada, mientras los campesinos empiezan a sentirse cada vez más empoderados. A su vez, en la recién surgida clase media emergen sectores que protestaban por un sistema democrático y no una dictadura. Estos sectores de la clase media consiguen apoyo en los terratenientes y burgueses descontentos con Ubico. Por su parte, desde hace años, jóvenes militares se agrupaban en torno a Jacobo Arbenz, así como a otros destacados oficiales descontentos con la situación y deseosos de un cambio de mando. Todos estos elementos, las medidas reformistas de Ubico y sus reacciones, fueron creando una situación de conflictividad política. Tras un mes seguido de protestas y de presiones, el 1 de julio de 1944, el presidente Jorge Ubico renuncia a su cargo. El presidente relega el mando a una junta de gobierno, pero Arbenz y sus colegas militares entran en escena. Esta junta, que pretendía la continuidad del sistema de Ubico, es derrocada rápidamente por un golpe encabezado por Jacobo Arbenz Guzmán, Jorge Torielo Garrido y Francisco Javier Arana. Los 73 años de la vieja reforma liberal vinieron a terminar y empezaba una nueva etapa para Guatemala. Ahora, jóvenes de la rama militar como Arana y Arbenz tenían las riendas del país. La corriente de este grupo de militares ha sido llamada como un militarismo popular, con afinidades con la izquierda pero sin caer en ella directamente. Arbenz era particularmente popular entre los jóvenes cadetes por haber sido profesor de la Escuela Politécnica. Tras el golpe se forma un triunvirato conformado por Arbenz, Arana y Torielo Garrido. Estos no pierden el tiempo y ponen manos a la obra para dictar nuevas medidas. Derogan la constitución vigente, convocan elecciones presidenciales en diciembre del mismo año 44 y en estas resulta electo por un aplastante 85% don Juan José Arevalo Bermejo, quien fue el candidato predilecto por varios sectores del país, incluidos los industriales y los campesinos. A su vez, se establece una nueva constitución con un marcado sentido progresista, que fijaba la separación de los tres poderes del Estado, la alternabilidad en el poder, elecciones populares, sufragio obligatorio y secreto para los alfabetos y obligatorio y público para los analfabetos, la no reelección, la autonomía municipal, universitaria y del poder judicial, la participación de partidos políticos sin restricciones ideológicas, la ciudadanía de la mujer, la creación del Comité Nacional de Alfabetización, la ley contra la usurpación de tierras por latifundistas, el código laboral, el apoyo a cooperativas agrícolas e indígenas y otras medidas transformadoras para la época. Finalmente, el presidente electo Arévalo toma posesión de su cargo el 15 de marzo de 1945. El triunvirato de la Junta se autodisuelve y se abre paso a la democratización del país, vigilada por las manos uniformadas del ejército. Jacobo Arbenz pasaría a formar parte del gabinete del presidente Arévalo como ministro de Defensa. Era la primera vez que ejercía un cargo de tal magnitud. Tenía en sus manos una gran responsabilidad. Por su lado, el presidente Juan José Arévalo vendría a continuar el proceso iniciado un año antes de descentralización del poder político y democratización del Estado, luego de 14 años de dictadura de Ubico. El Congreso es electo por primera vez por medio de elecciones populares y se les concede mayor autonomía a los ministros, que están también bajo supervisión del Congreso. Pero más que la política, el gran drama de Guatemala era la situación de sus trabajadores y campesinos. Por ello, el 1 de mayo de 1947 se aprueba el Código del Trabajo, cuya trascendencia radicaba en un cambio generalizado en las condiciones de los trabajadores.
Se regulaban las horas de trabajo, se normaban los salarios y las contrataciones, se obligaban condiciones laborales mínimas y vacaciones para los trabajadores y se fomentaba la formación de sindicatos. El militarismo popular, como ha sido llamado de Jacobo Arbenz y sus colegas, era nacionalista, buscaba el fortalecimiento de la economía guatemalteca, pero sobre todo la elevación de la dignidad de los trabajadores y campesinos. Este Código del Trabajo vino a originar una larga trama de pasiones entre los principales actores de la escena política guatemalteca. La United Fruit Company, respaldada por Estados Unidos y con la ayuda de la Asociación Nacional de Agricultura y de la Cámara del Comercio e Industria, pidieron una revisión al código por considerarlo discriminatorio para con el empresariado. Por otro lado, varios profesionales y grupos de trabajadores consideraban el código también discriminatorio, pero en este caso para los campesinos y trabajadores. El presidente Arévalo termina poniéndose del lado de los trabajadores y aceptando varias de sus demandas, mientras que las demandas de la United Fruit Company y el empresariado quedaron en el limbo. Esta orientación progresista a favor de los trabajadores que mantuvo tanto el gobierno del presidente Arévalo como el gobierno de Arbenz, que ya estaba por venir, fueron creando resentimiento en los grupos empresariales dirigentes, tanto nacionales como extranjeros, incluyendo una potencia en sí misma como la United Fruit Company. Eso hace que Estados Unidos en ese momento ponga atención especial a sus intereses en Guatemala y empezar a mover más sus hilos en ese país. Regresando al Código del Trabajo a finales de los años 40, el entonces ministro Arbenz tuvo una visión nacionalista sobre el mismo. Fue el ministro Arbenz quien encabezó muchas reuniones con la embajada norteamericana y con la United Fruit Company para resolver las discordias en el proceso de negociación de la ley. Finalmente no se logró nada, pero quedó demostrada la tendencia nacionalista de Arbenz. Tanto Arbenz como sus colegas se habían propuesto desarticular el monopolio de la United Fruit Company, que a su juicio era causa de muchos males guatemaltecos. En esta pugna por el Código del Trabajo y en medio de protestas campesinas, el gobierno le quita a la frutera sus garantías constitucionales para que el Estado pudiese intervenir en sus tierras en aras de solucionar el conflicto. En respuesta a estas medidas, la United Fruit Company, los industrialistas, los grandes hacendados y gente de la alta sociedad deciden financiar y conformar el Partido Unión Nacional Electoral en Guatemala, que conjunto a la Asociación General de Agricultores y la Cámara de Comercio promueven abiertamente una política de odio y de violencia contra el gobierno. Fe de ello fue el incidente en julio de 1949, cuando el general Arana, jefe de las Fuerzas Armadas y el mismo que había sido parte del triunvirato del 44 con Arbenz, se alinea con los intereses del empresariado y de Estados Unidos y amenaza con derrocar al presidente Arévalo si éste no destituía a Arbenz del Ministerio de Defensa y si no cambiaba su gabinete por personas que él nombraría. Poco después, Arana informa al presidente que el golpe está en marcha, pero Arbenz envía una unidad militar para arrestar a Arana y contrarrestar el golpe. Al llegar las unidades de Arbenz, Arana y su séquito inician un tiroteo en el cual Arana resulta abatido. Quedaba así desmontado el intento de golpe auspiciado por prominentes grupos económicos de Guatemala y de Estados Unidos, pero Arbenz entiende que este conflicto estaba lejos de terminar. Culminando el periodo presidencial de Arévalo, en esa atmósfera pesada de violencia política y de lucha por intereses, se abriría campo Jacobo Arbenz, quien, respaldado en su propio prestigio como hombre probo dentro del ejército y secundado por los partidos Renovación Nacional y Acción Revolucionaria, se postula como presidente y resulta vencedor en las elecciones de 1950. Jacobo Arbenz inicia su mandato con una consigna clara: transformar la economía guatemalteca de una semicolonial y dependiente a una capitalista, moderna e independiente. Frente a la creciente violencia que suscitaba la oposición y las amenazas foráneas, Arbenz ve de forma clara la necesidad de centralizar el poder y de movilizar el campesinado y la clase trabajadora en una suerte de Estado corporativista. En ese sentido, su primer cambio fue reemplazar a los 22 gobernadores de departamentos y varios puestos de su gabinete por militares de su entera confianza. Basado en las experiencias previas de las políticas norteamericanas sobre Centroamérica y las políticas en contra de la United Fruit Company, desde 1950 Arbenz veía con peligrosos ojos una posible intervención militar estadounidense, apoyada además por los políticos guatemaltecos aliados con el norte. Las políticas a favor del campesinado y los trabajadores iban en buen
en camino. Sin embargo, Arbenz consideraba que eran necesarias medidas más trascendentales para realmente garantizar una verdadera elevación de las clases bajas. Esto lo lleva a impulsar la que ha sido una de las reformas agrarias más significativas y controvertidas del siglo XX, de la que ya les vamos a contar. Durante la presidencia de Arbenz, personalidades de distintas tendencias, incluyendo líderes del Partido Comunista, tenían notable participación en el gobierno. Esto le fue valiendo a su gobierno una reputación de izquierdista y comunista, aunque los hechos demostraban lo contrario. Era una época donde se acusaba de comunista como pretexto para perseguir a cualquiera que contrariase los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, fuese o no fuese esa persona realmente comunista. A Jacobo Arbenz poco le importaban esas etiquetas, pues estaba claro que su gobierno, como lo prueban los hechos, no era comunista, sino uno nacionalista que abogaba por una revolución en beneficio de los guatemaltecos. Y Jacobo Arbenz entendía muy bien que actuar en favor del campesinado guatemalteco no era un acto comunista, sino de sentido común y necesario. Esta visión pragmática da pie a la obra magna del gobierno de Jacobo Arbenz, la reforma agraria. Esta reforma agraria se convierte en la principal bandera histórica de la corriente representada por Arbenz, y su propósito era transformar el campo de una situación cuasi feudal, con una gran concentración de tierras en pocas manos, hacia un sistema de producción capitalista campesina en que los campesinos recibiesen una recompensa digna, siendo trabajadores y propietarios al mismo tiempo. La reforma se proponía distribuir las tierras ociosas y no trabajadas, que eran bastantes, en decenas de miles de campesinos que pudiesen trabajarlas, pues la meta no solo era elevar su situación de vida, sino hacer del pueblo guatemalteco una sociedad de propietarios. Tras 2 meses de discusión en el Congreso, el 17 de junio de 1952, la Ley de Reforma Agraria fue aprobada. Se logra luego de conversaciones infructuosas con la oligarquía, los terratenientes y el empresariado, que querían alterar todos los puntos de la propuesta. La ley surge de la mente de Jacobo Arbenz y esta es trabajada y modificada por distintas personalidades, entre las cuales estaban declarados comunistas. Esto fue uno de los argumentos que fue dando a la ley y al gobierno una infundada imagen de querer implantar en Guatemala un comunismo al estilo soviético. Aunque no se correspondía con la realidad, esta propaganda fue defendida a cal y canto por los sectores desfavorecidos por la ley. Arbenz explicaba que mientras los propietarios y latifundistas vivían en las ciudades sin riesgos, conformándose con visitar cada cierto tiempo sus fincas y viajando por Europa, el campesino no tenía salario ni sabía nada, estaba mal vestido, caminaba descalzo, no sabía contar más allá de 1000 y a duras penas escribía su nombre. Por el significado histórico que tuvo esta ley, es bueno que conozcamos concretamente qué planteaba. Sus estipulaciones fueron: todas las tierras ociosas a manos privadas y mayores a 672 acres serían expropiadas. Todas las tierras ociosas de entre 224 y 672 acres serían expropiadas solo si menos de 2/3 partes estaban cultivadas. Las tierras inferiores a 224 acres no serían afectadas por la ley. Las tierras estadales, también llamadas fincas nacionales, cuya extensión podía variar, serían totalmente parceladas y distribuidas entre varios propietarios, muchos de ellos campesinos. Las tierras ociosas expropiadas de manos privadas serían otorgadas a nuevos propietarios en forma de propiedad privada o tenencia vitalicia, dependiendo de la preferencia del beneficiado. Por 25 años, cada beneficiado debería pagar al gobierno el 3% anual de las rentas si tenía la tierra en tenencia vitalicia y el 5% anual si tenía la tierra en propiedad privada. A su vez, los anteriores dueños de las tierras expropiadas serían recompensados con 3% de bonos agrarios por 25 años. La reforma agraria se organizaría por departamentos en todos los niveles hasta llegar a los comités agrarios locales encargados de la administración municipal de aldeas, villas y plantaciones. Entendiendo que la reforma tenía no solo implicaciones económicas, sino políticas, el gobierno empezó a implementarla rápidamente. Empieza la conformación masiva de miles de comités agrarios y se estudian las tierras. En 2 años se expropian más de 1.300.000 acres de tierras ociosas y se reparten más de 70.000 parcelas a más de 130.000 familias campesinas.
además de que se provee de asesoría y asistencia técnica a los campesinos desde el gobierno. Por su lado, el monopolio, la United Fruit Company, tenía cerca de 550.000 acres de tierra sin cultivar. El mismo Arbenz, cansado del abuso y las promesas vacías de la frutera, le expropia cerca de 386.000 acres ociosos. Más de $8.000 millones se pagan en bonos de indemnización a los dueños de estas tierras expropiadas. Arbenz afirmaba que la hora de la dignidad del campesinado guatemalteco, que lo había acompañado a lo largo de tantos años, desde los infantiles en Quetzaltenango hasta los más recientes visitando los campos, había llegado. El mismo Arbenz, que poseía algunas tierras, acepta perder cerca de 1.667 acres de su finca algodonera, de acuerdo con lo establecido en la ley. Igual que él, en el gobierno hubo muchos hombres que accedieron a renunciar a sus tierras en pro del recto cumplimiento de la reforma. Y los resultados son el mejor indicador de una política. Además de las decenas de miles de campesinos que pasaron a ser propietarios de pequeñas tierras con debida asesoría y enmarcándose en cooperativas, el primer año de la reforma se reporta un aumento significativo en la producción de casi todos los rubros. En 2 años crece la producción de maíz, de frijoles y de arroz, a la par que crecían las exportaciones, cuando más bien podía esperarse al principio una baja en la producción por los radicales cambios que se gestaban. Esta era una reforma agraria inédita en la región que estaba dando mucho que hablar en el continente. Todo por obra de Jacobo Arbenz, a quien el país empieza a apodar soldado del pueblo y coronel de la primavera. Pero la situación política de Arbenz presagiaba nuevas tormentas. Una reforma agraria de esta magnitud, que cambiaba la estructura social y económica del país, traería su respuesta. La reacción de los terratenientes, los industriales, la burguesía tradicional y extranjera y la United Fruit Company no se hizo tardar e iniciaron una contrarrevolución. El primer paso de estos grupos fue sabotear y obstaculizar la expropiación de muchas de las tierras que continuaron estando improductivas. En segundo lugar, los grupos industriales y financieros empezaron a retener todas las inversiones que estaban haciendo en Guatemala. Y a esto se le sumaban las naturales trabas administrativas y burocráticas, los tradicionales conflictos raciales entre los campesinos indígenas y los dueños criollos, y también una falta de acción del propio gobierno, aun teniendo los medios para solventar estos problemas. La conspiración llega a su punto álgido cuando la United Fruit Company, junto con el presidente Eisenhower y la CIA, deciden en 1954 terminar de sacar adelante la operación PB Success, cuyo último fin era derrocar el gobierno de Jacobo Arbenz bajo el pretexto de que era un supuesto comunista a la orden de los intereses soviéticos, aunque la posteridad indica otra cosa. Eisenhower, el secretario de Estado John Foster Dulles y el jefe de la CIA, además de representar la geopolítica imperial y el capital norteamericano, tenían personalmente acciones dentro de la United Fruit Company. De esta forma, la CIA intensifica la agitación dentro de Guatemala con sus aliados internos y en 1954 inicia una operación mediática, instalando una emisora de radio que tachaba constantemente a Arbenz de rojo, de comunista y de soviético, e insta a las multitudes guatemaltecas a no dejarse mandar por un gobierno tiránico y comunista. En toda esta operación mediática se alentaba abiertamente a la subversión armada dentro de Guatemala. Además, la CIA entrena un pequeño ejército invasor y traslada 30 aviones a pistas de aterrizaje en Honduras, Nicaragua y la zona del Canal de Panamá. La frutera y las fuerzas internas de Guatemala, alineadas con el norte, también colaboran con la agitación de las masas en contra de Arbenz. No faltaban elementos del ejército y la clase política guatemalteca que trabajaban en consonancia con los angloamericanos. Luego de esto, a las 8 de la noche del 18 de junio de 1954, el coronel golpista Castillo, aliado con la CIA, entra en territorio guatemalteco desde Honduras, con un número relativamente bajo de hombres. En realidad, la invasión de Castillo y de la CIA fue más psicológica que militar. Aviones de la CIA sobrevolaron la capital arrojando panfletos que anunciaban la llegada del Ejército de Liberación. También se encargaron de arrojar explosivos y ladrillos sobre áreas populares para sembrar el pánico en la población. A nivel rural, fueron varios los bombardeos que sufrieron los pueblos y las villas del interior, a la par que se encargaron de propagar noticias falsas sobre el supuesto progreso de las tropas de Castillo y las derrotas del Ejército Nacional. Hasta para el gobierno de Arbenz era muy difícil saber qué estaba ocurriendo en realidad, pues varios grupos entrenados por Estados Unidos se encargaron de cortar cableado importante para interferir en radios gubernamentales y métodos de comunicación.
De inicio a fin todo se trató de una gran operación psicológica que hizo ver un puñado de hombres más grandes que todo un gobierno. Muchos afirman que Arbenz tenía capacidad para contrarrestar este golpe, pero el presidente sabía que más allá de esta coyuntura concreta, los capitales y poderes estadounidenses que se le oponían seguirían orquestando nuevas formas de derrocarlo hasta lograr su cometido, sin descartar una posible invasión militar. De manera que, consciente de su posición desfavorable, de forma sorpresiva, Jacobo Arbenz renuncia a su histórica presidencia el 23 de junio de 1954. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país. Han ametrallado y bombardeado a las fuerzas armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones. Quizá piensen muchos que estoy cometiendo un error. En lo profundo de mi conciencia no lo creo así. Solamente un juicio histórico posterior podrá determinarlo. Deseo que se mantengan las conquistas populares de octubre, que se restablezca la paz una vez hayan sido expulsados del país los invasores y que tenga éxito la gestión del gobierno que organice el coronel Carlos Enrique Díaz, con la satisfacción de quien cree que ha cumplido con su deber, con fe en el porvenir. Yo digo, viva la Revolución de Octubre, viva Guatemala. Jacobo Arbenz solo regresaría una vez más a Guatemala, pero al cabo de muchísimos años. El golpe de Estado de Guatemala del 54 no solo repercutió en el futuro de tantos campesinos y trabajadores guatemaltecos, sino también en quien fuese su presidente. Jacobo Arbenz, durante todo su exilio, fue víctima de un sinfín de humillaciones, vilipendios y burlas. Esto producto de la campaña de denigración que los poderes estadounidenses iniciaron de forma sistemática apenas renunció a la presidencia. En Guatemala fue excluido de los libros de historia, del cine, de la televisión, y si se le nombraba públicamente era para someterlo al escarnio de los medios de comunicación. A nivel personal, Arbenz sufre también de un deterioro mental y físico. Le habían despojado de su patria, le habían arrebatado la oportunidad de un futuro mejor para Guatemala, había sido humillado y perseguido a todo lugar al que llegaba, y hasta su amor más inestimable se había apartado de él. Su esposa María Cristina se había marchado al no tolerar la delicada situación de su marido. De 1954 a 1971, el coronel de la primavera y el soldado del pueblo no deja de cambiar de domicilio. Arbenz y su familia pasan por Francia, Checoslovaquia, la Unión Soviética, China, el Uruguay que se solidariza con la familia y la Venezuela que le ofrece dictar una cátedra universitaria. En Cuba es invitado por el Fidel Castro triunfante en la revolución, pero es este mismo Castro quien lo humilla en declaraciones públicas mientras él estaba en la isla y lo hace salir de la misma en 1960. Para 1965 muere su joven hija Arabela Arbenz Vilanova, producto del abuso de sustancias alucinógenas y de una desordenada vida pasional. Asiste al funeral de Arabela en México para luego volver a su vida de trotamundo, hasta que en 1970 se le permite vivir en México, pues ya no era considerado una amenaza política. Para el momento de su muerte, del Arbenz glorioso de la Revolución de Octubre y de la Reforma Agraria, solo quedaba un señor de 58 años en avanzado estado de vejez, producto del alcoholismo y la severa depresión que lo azotó luego de su derrocamiento. Fumaba mucho, estaba muy delgado y tenía una cabellera de puras canas.
En la completa soledad fallece Jacobo Arbenz Guzmán en México el 27 de enero de 1971, producto de un paro cardíaco. No obstante, y a pesar de la pérdida de tan hondo mártir de Guatemala, Arbenz logra regresar una vez más a su país. El 19 de octubre de 1995, hechos los procedimientos para su exhumación, los restos de Arbenz son recibidos por la Fuerza Aérea de Guatemala y trasladados al Palacio Nacional. Es cargado y recibido con honores por las autoridades del país, su viuda María Cristina y una masiva confluencia de personas. Podría decirse que fue velado en presencia de sus tres grandes amores: pueblo, su esposa y su Guatemala, que no dudó en recibir por última vez al más grande de sus hijos con la más alta de las inspiraciones, el futuro del campo guatemalteco. Muchas gracias a todos por haber visto este video, espero que les haya gustado y los invito una vez más a que nos apoyen dándole me gusta, dejando sus comentarios, compartiéndolo en todas las redes sociales que tengan, siguiéndonos en nuestro Instagram llamada La Nueva Enciclopedia y colaborando en nuestro Patreon que pueden conseguir debajo. Muchas gracias nuevamente y que Dios los bendiga.